en la que se está analizando la cuestión del diseño muestral y pues cómo eso se relaciona con la estimación de las incertidumbres para el factor de emisión. Entonces, pues esta presentación está estructurada básicamente en 3 secciones. En la primera, quiero comentar pues el marco de referencia que estamos utilizando para estimar las incertidumbres siguiendo las directrices del IPCC. Posteriormente comentaré algo sobre en qué consisten esos métodos para estimar incertidumbres, siguiendo estas guías del 2006 del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que es el IPCC. Y finalmente, pues mostraré un ejemplo de estimación de incertidumbres utilizando los datos del Inventario Nacional Forestal y estas metodologías del IPCC. Entonces, en primer lugar voy a comentar de manera muy breve este marco de referencia para contextualizar esas metodologías del IPCC. Bueno, como parte de este primer tema, que es el marco de referencia del IPCC, aquí pues voy a comentar de manera breve en qué consiste, bueno, algunas generalidades para el análisis del IPCC, bueno, que el IPCC sugiere. Posteriormente comentaré algo relacionado a la estructura de ese análisis de incertidumbre. Y en un tercer punto veremos algunos conceptos principales y la terminología que el IPCC define para la incertidumbre. Posteriormente identificaremos algunas causas que estas guías sugieren. Y finalmente revisaremos cuáles son las fuentes de información para caracterizar las incertidumbres y cuáles son esas técnicas para cuantificarlas. Entonces, pasando a las generalidades, pues el IPCC menciona que la estimación de incertidumbres constituye un paso esencial para los reportes exhaustivos de las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero. Además, menciona que este análisis de incertidumbre se debe tomar tanto a nivel nacional como para la estimación de la tendencia y de cada uno de los componentes que el reporte de emisiones con el cual está integrado, que en este caso sería el factor de emisión y el dato de actividad. Además, el análisis de incertidumbre debe estar también orientado a determinar la incertidumbre de las variables que están incluidas como parte de los inventarios y poder sumar o combinar esas incertidumbres para finalmente determinar la tendencia de esas incertidumbres, identificar cuáles son aquellos factores que influyen principalmente en la estimación de la incertidumbre total del inventario. Entonces, el IPCC también pues, nos muestra este esquema con el cual se realiza la estructura de análisis de la incertidumbre, en la cual menciona 2 grandes cosas, ¿no? Por un lado, pues describe todo el proceso para la estimación de emisiones y absorciones, la cual está en función de una definición metodológica para poderla estimar y que a su vez depende de un conjunto de datos. Sin embargo, a la par, debe llevar un proceso en el que para estos datos se pueda cuantificar esa incertidumbre y su posterior combinación para poderlo reportar como parte de las emisiones. Entonces, para eso, el IPCC ha definido algunos conceptos básicos, ¿no? Por ejemplo, como la variabilidad, que está definida como la heterogeneidad de una variable a través del tiempo o del espacio. Por otro lado, define la función de densidad de probabilidad como que, bueno, describe el rango y la probabilidad de los valores posibles. Además, se puede describir la función de densidad de probabilidad para describir la incertidumbre en la estimación de los parámetros, que en este caso puede ser, por ejemplo, los totales o la media. Finalmente, el intervalo de confianza pues comprende los valores, el rango que va del 95%
y que, bueno, puede estar definido como una cantidad fija desconocida, y dicho intervalo debe estar comprendido entre los percentiles 2.5 y 97.5. Entonces, ya de manera más específica, el IPCC describe que, pues, bueno, la incertidumbre se puede estimar como la mitad del intervalo de confianza dividido entre la media del parámetro de interés y todo este cociente ponderado por 100, para expresarlo en términos porcentuales. Ahora, una base importante para este análisis de incertidumbre es que, bueno, se sugiere una buena práctica, que es la utilización de un intervalo del 95% para el caso de todos los reportes, ¿no? Además, en caso de que las funciones de densidad de probabilidad de los parámetros sea simétrica, pues entonces es factible poder reportarlo en como un más menos, el 10% más menos la incertidumbre que se haya encontrado. En caso de que no sea simétrica, el IPCC sugiere que se debe reportar por separado esos límites, ¿no? Como menos 50 más 100%. Entonces, pues estas mismas directrices han identificado cuáles son algunas de las principales causas de incertidumbre. Algunas de ellas son principalmente las referentes a los modelos, a que no se cuentan con suficientes datos, a que existe una falta de representatividad de los mismos, por otro lado, al error de muestreo aleatorio, y finalmente dos más, que puede ser el error de medición y los datos faltantes. Entonces, en caso de que se tenga información, para poder cuantificar estas incertidumbres, pues una de ellas puede ser directamente la relacionada a los modelos, y por otro lado, otra puede ser la referente a los datos empíricos, ¿no? Tanto para para los factores de emisión, y en esto se debe cuidar de que tengan representatividad, y pues de que si existe, y verificar si puede tener un posible sesgo. Además, también es posible analizar cuál es la precisión y exactitud de esas mediciones, el tamaño de la muestra disponible, la variabilidad interanual de las mediciones y remediciones, y si no hay suficiente información del país, pues se puede tomar también información a partir de los censos y algunos estudios específicos para cada país. Entonces, algunas de las técnicas destinadas para cuantificar estas incertidumbres pueden ir en dos enfoques. Uno que tiene que ver con la incertidumbre de los modelos, y la otra con el análisis estadístico de los datos empíricos. En caso de que se tenga modelos, pues aquí lo que se sugiere es conceptualizar, una correcta conceptualización del modelo, el cual permita realizar un mejor análisis de cómo poder calcular esas incertidumbres. En caso de que se cuente con datos empíricos, pues el IPCC sugiere iniciar con un análisis de los datos para posteriormente visualizarlos, caracterizarlos a través de funciones de densidad de probabilidad, y con esto poder obtener algunos parámetros que sean de interés, como la media, los totales, etc. Y después, tras haber realizado todo este proceso, pues tratar de especificar correctamente esas incertidumbres para los datos existentes. Entonces, una vez que hemos revisado de manera general estas generalidades para el análisis de la incertidumbre siguiendo las directrices del IPCC, pues entonces el siguiente paso es directamente cuáles son los métodos destinados para cuantificarla y también para propagarla adecuadamente. Entonces, el IPCC sugiere básicamente 4 métodos. Uno es conocido generalmente como el método 1, el otro es conocido como el método 1 corregido por efecto de distribuciones asimétricas,
y dos más que tienen que ver con simulación numérica. Uno de ellos es el método Monte Carlo y el otro es el Bootstrap. El método 1 pues, es el más sencillo y simplemente pues, estima la incertidumbre a partir de la mitad del intervalo de confianza del parámetro de interés, dividido entre ese parámetro y ponderado por 100 para expresar esa incertidumbre en términos porcentuales. Entonces, una vez que se ha calculado esa incertidumbre a nivel de cada uno de los estratos, el IPCC propone la forma de poderla propagar para obtener la incertidumbre total del inventario. Para ello, pues, simplemente se propaga ponderando por el peso que cada estrato tiene. Entonces, esa es la idea general. Y este enfoque es válido bajo un Tier 1. En caso de que las funciones de densidad de probabilidad del parámetro de interés no sean simétricas, el IPCC sugiere corregir ponderar la incertidumbre que se obtuvo bajo este método a través de un factor de corrección que es empírico y que está definido en las mismas directrices del 2006. Entonces, la forma en cómo se procede es que primero se calcula la incertidumbre siguiendo el método 1 y después se calcula un factor de corrección para que a partir de este factor de corrección se obtenga nuevamente la incertidumbre corregida, se le calcule nuevamente sus parámetros y con esto se puede obtener una incertidumbre corregida por efecto de la distribución asimétrica. Por lo que posteriormente, ya que se tiene calculada estas incertidumbres, se propagan de manera análoga a lo mencionado en la diapositiva anterior. El otro método que sugiere el IPCC, y que esto ya es un Tier 2, es el método Monte Carlo, el cual lo que hace es que combina a través de la distribución real de los datos las incertidumbres del factor de emisión y el dato de actividad. Entonces, aquí es importante en primer lugar definir la función de densidad de probabilidad del parámetro de interés. Si en este caso el factor de emisión es el promedio, pues entonces necesitamos definir en primer lugar cuál es la forma de esa función de densidad de probabilidad del parámetro que queremos analizar, y como la forma en que están definidas las emisiones es a través de la ponderación del factor de emisión por el dato de actividad, entonces es importante que nosotros conozcamos cómo se distribuye cada uno de ellos, ¿no? Entonces, la forma en cómo opera es que en primer lugar se parte de que se conoce cómo se distribuye el parámetro y del factor de emisión, cómo se distribuye la función de densidad de probabilidad para el dato de actividad, y se genera un número aleatorio de cada uno de ellos, y con esto se obtiene una posible realización del factor de emisión, una posible realización del dato de actividad, y esto se repite para cada uno de los estratos. Entonces, ya que se tiene cada una de esas posibles realizaciones del factor de emisión y dato de actividad, pues se ponderan y con eso se obtiene una posible dato de emisión. Esto para el estrato A y se repite para cada uno de los demás estratos, y con esto estas emisiones a nivel de cada uno de los estratos se suman para obtener una posible realización de lo que sería la emisión a nivel nacional. Ese proceso se repite unas 10.000 veces y pues entonces podemos ir generando la función de densidad de probabilidad de la emisión nacional. Conociendo cómo se distribuye eso, después le podemos calcular nuevamente, podemos realizar una prueba de bondad de ajuste para saber cómo se distribuye y finalmente poderle calcular las incertidumbres inferiores y superiores de acuerdo a las definiciones del IPCC. En el caso de Bootstrap, pues en este caso, si bien no están de manera explícita o no están bien desarrolladas de manera explícita en estas guías, sí se llega a mencionar como una de las técnicas alternativas para poder estimar las incertidumbres. Entonces, pues aquí básicamente
La idea del bootstrap es generar, a partir de una muestra, se generan muestras con reemplazo, y a partir de esas muestras con reemplazo se les obtiene, por ejemplo, el promedio, y este procedimiento se va repitiendo muchas veces para poder simular los promedios, y a partir de estos promedios, digamos, que son simulados a partir de estos remuestreos, pues entonces se puede conocer cómo se distribuyen esas medias y por lo tanto después calcular sus incertidumbres. Entonces, bueno, una vez que se ha revisado estos métodos para la estimación de incertidumbre siguiendo las definiciones del IPCC, aquí pues les quiero mostrar un ejercicio de lo que hemos realizado siguiendo estas directrices y utilizando los datos del Inventario Nacional Forestal para el primer ciclo de muestreo, que fue del 2004 al 2007. Entonces, pues bueno, como ya lo mencionó hace un momento mi compañero Jorge, actualmente el Inventario Nacional Forestal pues es un inventario sistemático con periodos de más o menos 5 años y que está distribuido de una manera equidistante a distancias de 5, 10 y 20 kilómetros dependiendo del tipo de vegetación. Entonces, para cada una de estas, lo que nosotros procedemos a hacer es que para cada una de estas parcelas sabemos que están diseñadas bajo este esquema a nivel de parcela y calculamos la cantidad de carbono para cada una de las subparcelas, de manera que obtuvimos la cantidad de carbono a nivel de unidad primaria. Una vez que tenemos la información a nivel de unidad primaria, pues entonces lo que nos interesó fue observar cómo se comporta la variabilidad de carbono a nivel entre parcelas. Entonces, pues, ¿por qué estamos utilizando este enfoque? Es una reflexión que queremos mencionar. Y eso se debe principalmente a que, si bien ahorita voy a presentar la forma en cómo estamos estimando las incertidumbres asociadas al factor de emisión, entendiendo factor de emisión como el promedio de carbono de cada uno de los estratos, nuestro principal interés, y es algo que voy a mostrar el día viernes, es analizar los cambios. Realmente, como mencionaron en una de las presentaciones previas, pues depende del interés, depende del parámetro que se busque. En este caso, a nosotros nos interesa analizar los cambios a nivel de biomasa. Entonces, cambios de carbono. Por lo tanto, dado que ese es nuestro interés, los cambios, entonces sabemos que no se cumplen el supuesto de que las parcelas sean permanentes entre el muestreo y el remuestreo. Es decir, sabemos que en la práctica existe un desplazamiento. Por lo tanto, suponemos que es más fácil aproximar los cambios suponiendo que las parcelas, todas las parcelas entre el tiempo 1 y el tiempo 2, se midieron en condiciones similares a suponer que los sitios entre tiempo 1 y tiempo 2 se calcularon en esas condiciones similares. Además, porque bajo este enfoque es más práctica la implementación de estas metodologías del IPCC, y pues una tercera es de que esas diferencias en las estimaciones bajo un enfoque de estimadores de razón o de medias, en realidad no son muy diferentes ni para las estimaciones ni tampoco para sus errores. Entonces, en este cuadro muestro las diferencias de estimación bajo uno u otro enfoque. En el primero es el enfoque de medias y en el otro es a partir de los estimadores de razón. Como podrán darse cuenta, para los estratos más importantes, pues las diferencias llegan a ser muy pequeñas. Además, para la diferencia del estimador nacional bajo estos dos enfoques, pues tenemos una diferencia del orden del 0.5%. Entonces, bajo estos supuestos, lo que procedemos es, bueno, a partir de que tenemos ya calculadas esas estimaciones de biomasa
a nivel de cada una de las unidades primarias, pues procedemos a analizar cómo se distribuyen para poder aplicar el método Monte Carlo. Entonces, bueno, los métodos de estimación de incertidumbres para este factor de emisión son los 4 que mencioné hace un momento, ¿no? El método 1, el método 1 corregido y, pues bueno, la implementación del bootstrap. Para el caso del método 1 y el método 1 corregido, estos se aplicaron totalmente siguiendo puntualmente los lineamientos del IPCC. No tuvimos que hacer ningún tipo de modificación. Para el caso de Bootstrap, pues ahí lo único que se desarrolló fue las rutinas para poder transparentar el proceso de estimación. Sin embargo, para el método Monte Carlo, ahí se tuvo que realizar pues un trabajo más arduo, ¿no? Porque, pues bueno, si bien el IPCC menciona de manera genérica cómo utilizar ese método, no especifica muchos de los detalles que se encuentran al interior, ya cuando uno pone en la práctica esta metodología. Entonces, pues, como parte de la implementación de este método Monte Carlo para la estimación de incertidumbres, pues tuvimos que recurrir a analizar cómo implementarlo, cómo llevarlo a cabo. Por lo tanto, tuvimos que utilizar la propuesta de Kolmogorov-Simov como una prueba de bondad de ajuste, es decir, a partir de esta prueba obtuvimos las funciones de densidad de probabilidad de la forma en cómo se distribuye el carbono por estrato. Y tomamos al criterio de información de Akaike como un criterio para ponderar cuál fue la mejor función de densidad de probabilidad a la cual se ajustan los datos. Después, nos presentaba un problema en el que existen una alta proporción de ceros dentro de cada uno de los estratos. Entonces, para poder lidiar con esto y no tenernos que meter a modelar funciones de densidad de probabilidad complicadas, separamos el efecto de los ceros de aquellos conglomerados que tenían un dato. Entonces, eso como una primera etapa. Una vez que ya teníamos separados esos dos efectos, aquellos conglomerados que tenían dato, observamos que se comportaban principalmente siguiendo las distribuciones de la inversa gaussiana, la log normal, la gamma, la Weibull y el valor extremo. Entonces, todo esto se realizó a partir de, se utilizaron pruebas de bondad de ajuste que se programaron en R, y después también se utilizó el @RISC para poder pues corroborar o comparar esos datos. Una vez que ya estaban simulados y una vez que ya estaban ajustados aquellos conglomerados que tenían un dato, el siguiente paso fue pues ajustar la proporción de ceros, es decir, primero separamos el efecto. Si tenemos 100 datos y 20 eran ceros, nos quedamos con los 80 que tenían dato, simulamos cómo se comportaban, y una vez que simulamos cómo se comportaban, generamos 100 números aleatorios de esta función de densidad de probabilidad, y después, a la par, generábamos simulábamos una distribución de ceros a partir de una distribución binomial, ¿no? Para mantener la proporción, manteniendo la proporción de ceros, es decir, generábamos 100 datos a partir de la distribución y después se ponderaban por la proporción de ceros a partir de un proceso aleatorio siguiendo la distribución binomial. Entonces, este proceso que acabo de escribir, que a lo mejor nos enredé mucho, se escribe de manera más sencilla aquí. Entonces, imagínense que tenemos un estrato, y en este estrato llevamos muchos ceros y tenemos, tenemos 100 conglomerados, y de estos 100 conglomerados tenemos 80 que tienen dato y 20 que tienen puros ceros. Eso es complicado de ajustar. Por lo tanto, lo que hicimos fue
separar el efecto. ¿Cuántos tienen, qué proporción tiene dato, qué proporción tiene ceros? Con aquellos que tienen dato, realizamos ajustamos y identificamos que se comportaban siguiendo una distribución de valor extremo, log normal, Weibull, gamma normal y inversa gaussiana. Entonces, una vez que ya teníamos cómo se distribuían los datos, procedimos a generar 100 números aleatorios, ¿no? Como ejemplo. Y después le ponderábamos el efecto que tenía la proporción de ceros, pero de una manera aleatorizada, utilizando una distribución binomial. Esto es un esfuerzo que en el IPCC no viene. Entonces, creemos que es una aportación importante por parte de este proyecto porque no es algo que esté como tal implementado directamente para un análisis de factores de emisión asociados a a las emisiones en el sector forestal. Entonces, pues bueno, este fue una de las cosas, uno de los hallazgos que encontramos como parte de la implementación del método Monte Carlo, utilizando datos reales del Inventario Nacional Forestal enfocados a la estimación de biomasa. Entonces, bueno, en este cuadro ya se muestra la estimación de incertidumbres entendida del factor de emisión, entendido el factor de emisión como el promedio de carbono por cada uno de los estratos. Aquí vemos, bueno, que tenemos cuáles son los estratos que estamos utilizando, el número de parcelas que disponemos para cada uno de los estratos y el promedio de carbono o el factor de emisión en términos de toneladas por hectárea. También comparamos cómo se comporta la incertidumbre estimada bajo el método 1, el método 1 corregido, utilizando Bootstrap y utilizando el método Monte Carlo. Entonces, como podrán observar, pues las incertidumbres se comportan de manera muy similar. En este caso, pues el método 1, corregido por efectos de distribuciones asimétricas, no es uno de los principales, bueno, no cumple las condiciones necesarias como para que se apliquen. Sin embargo, hicimos el ejercicio para comparar solamente con fines comparativos, para ver cómo se comportaban. Entonces, pues bueno, de mi parte sería todo. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.